Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos. Gracias los que están en sintonía, los que están llegando a través de todas mis redes sociales, en TikTok, en YouTube, también en Instagram, Facebook, X, bueno, en todos lados. Por aquí andamos transmitiendo ya. Son las 5 de la tarde. Estamos hablando de inmigración ya con los abogados de Gallardo Law Firm, con el abogado Jesús Novo, abogado de inmigración de esta prestigiosa firma. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Y quisiéramos, bueno, la noticia del día, ¿no? El primer vuelo de deportación a Guantánamo. Déjenme, me conecto por aquí por TikTok también. Listo. Primer vuelo de deportación a Guantánamo. Ya el presidente Donald Trump lo había, déjame que conecte. Ahí, perfecto. El presidente Donald Trump lo había anunciado. Había dicho que iban a mandar a Guantánamo a lo más duro, a lo más fuerte, a lo más complicado de los deportados, de los inmigrantes deportables. Y bueno, dice por ahí la Casa Blanca, dicho y hecho, ya se envió el primer vuelo de deportación y acaba de llegar el día de hoy. Básicamente, ¿qué dice la Casa Blanca? A ver, aquí se los tengo. Ok. El primer avión militar de Estados Unidos que transporta a migrantes detenidos hacia la base naval de Guantánamo partió este martes, según dijeron los funcionarios estadounidenses. Se espera llevar a Guantánamo hasta 30.000 personas. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que el vuelo militar hacia Guantánamo transportó entre 9 y 10 inmigrantes. 9 y 10 inmigrantes nada más. Para eso hicieron un vuelo. Calificó a estos inmigrantes como extranjeros criminales altamente peligrosos y se negó a proporcionar más detalles. Vuelos militares ya han deportado a migrantes a Guatemala, Perú, Honduras, India, también Colombia, también México. El Pentágono ha indicado que planea deportar a más de 5.000 inmigrantes detenidos por las autoridades en El Paso, Texas, San Diego y California. En lo que va, ya saben que están entrando aproximadamente entre 500, alrededor de 500 personas están cruzando la frontera y tratando de pedir asilo, pero como el asilo no se puede pedir, pues los tienen detenidos y luego los van a deportar. Ahora, los vuelos militares, y esto es importante, representan una manera muy costosa de transportar a los migrantes. Según Reuters, un vuelo de deportación a Guatemala, que fue la semana pasada, costó al menos $4.675 por inmigrante, $4.675. Y bueno, por supuesto, está generando muchísima, digamos, controversia todo este tema de los vuelos de militares para inmigrantes, etcétera. Ahora, abogado, hablemos de I-220A, hablemos de CBP-1, quién puede, quién no puede, todo este miedo que hay, sigamos respondiendo dudas, que creo que es lo que la gente nos está agradeciendo muchísimo. Vamos allá, vamos a ver. Lo primero, explique por favor por qué es más beneficio un I-220A que ha sido liberado bajo INA 235, 236 y las diferencias entre ambos, por favor. Ok, bueno, básicamente 235 y 236 son partes del acta de inmigración. Uno de ellos dice que, o por lo menos de la forma que lo hemos interpretado nosotros, a pesar de que la Corte de Apelaciones de Inmigración ha dicho que no, que eso no es una interpretación correcta. La interpretación que nosotros le damos es que cuando a una persona lo detienen inmediatamente de haber entrado al país y pide asilo, pues entonces su única forma de que lo suelten es con un parol. Si las opciones que tiene el gobierno es que lo detengan o que lo deporten o que le den un parol, pero el I-220A es básicamente una ficción, ¿de acuerdo? Ese es la forma que lo vemos algunos abogados y los argumentos que hemos hecho. De nuevo, la Corte de Apelaciones de Migración ha dicho que esto no es así, que sencillamente la I-220A es perfectamente legal y es que perfectamente un instrumento. Sin embargo, hasta UCI ha reconocido que dependiendo de bajo qué inciso del acta de migración lo hayan supervisado, lo hayan revisado a usted, pues entonces usted podría ser elegible o no
digamos, por ejemplo, a la ley de ajuste cubano, porque lo que se le debía haber dado era un parol. Básicamente esa es la diferencia principal. Habría que mirar varios factores en su caso y, o sea, lo que le aconsejo es que busque los servicios de un abogado. ¿Qué pasará con los cubanos que entraron en CBP One en el mes de enero? Si entraste en el mes de enero, te falta todavía un año completo para poder aplicar, si eres cubano, a la ley de ajuste cubano. ¿Qué va a pasar contigo? No va a pasar nada de extraordinario. Sencillamente tienes que hacer lo que se te orientó a hacer, lo que se te pidió que hicieras, para lo cual tú pediste entrar por CBP One, que es pedir asilo. ¿No, abogado? Absolutamente. Yo creo que ahora está claro, o sea, en que en algún momento yo lo dije y recibí críticas de mis colegas, pero siempre dije, con todo el que entra por CBP One, la idea es que aplique para asilo. Los cubanos, por supuesto, siempre pensamos que, bueno, lo pensaron, que yo al año y un día puedo aplicar a la ley de ajuste y no tengo que aplicar para asilo. Sin embargo, a mí siempre me pareció que el asilo hubiera sido la malla de protección extra que era necesaria. De nuevo, ahora se está comprobando que definitivamente sobre todo con esta nueva administración y estas nuevas políticas migratorias que está teniendo, pues definitivamente hubiera sido una buena idea que hubieran aplicado todo para asilo, si es que sobre todo no tenían todavía el tiempo para poder aplicar la ley de ajuste, porque de lo contrario se iban a quedar en el aire, se iban a quedar en un limbo migratorio. Por cierto, quiero decirles a todos que hoy nuevamente me puse en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional. Sigo tratando de buscar más información sobre todo esto del CBS News, de que tienen planes de revocar parola, etcétera, y ellos no están contestando, no solo a mí, a nadie de la prensa le están contestando esto, porque tengo colegas que estamos en lo mismo y nadie. Eh, Seguiremos insistiendo, por supuesto, porque ese es mi trabajo. Mi esposo, mi niño y yo entramos por parol humanitario hace 10 meses. Somos cubanos. En abril cumplimos el año. ¿Debemos aplicar asilo? Pregunta Arlet Martínez. Volvemos a lo mismo. Si entraste con un parol humanitario y mientras no se revoque el parol, no tienes problema. Tu parol debe haber sido por 2 años, por lo tanto, vas a estar protegida. Si revocaran el parol, vas a tener que correr a aplicar asilo, eso no hay duda. Pues de lo contrario, te vas a quedar sin protección. Si te detienen en el interino, en el tiempo, mientras después o sea, entre que revoquen el parol y puedas aplicar la ley de ajuste, pues podrías estar expuesta a una deportación expedita, según lo que ha dicho, o sea, una de las órdenes ejecutivas del presidente que de nuevo están delante de las cortes lo están ventilando en estos momentos, pero en caso de que se mantenga así, pues eso podría ser un problema para ti si en caso de que se revoque ese parol. Exacta la respuesta del abogado. Usted entró y tiene un parol y va a estar protegida por su parol. Si es verdad y pasa esto que dice CBS News, que van a revocar el parol, y si revocan su parol, entonces ahí tienes que correr a hacer tu asilo. José, gracias por ser miembro de este canal de YouTube. A todos, por favor, suscríbase al canal de YouTube. Es gratis, suscríbase. Ayúdenos a crecer y ayudar a llegar más información a más personas. Entré por CBP One y tengo orden de deportación en ausencia. José, ¿por qué no me hiciste caso? ¿Por qué no fuiste a la corte? Apliqué la residencia en estos días, abogado, y tengo las huellas. ¿Tendrá algún problema? Obviamente vas a tener un problema, tienes una orden de deportación, tienes que inmediatamente hacer una moción para reabrir ese caso. En tu caso, si ya aplicaste para la residencia, vas a tener un buen argumento, o sea, obviamente tienes un beneficio de inmigración disponible a ti y es probable que te reabran y te cierren el caso. Sin embargo, si te tropiezas con un juez de inmigración que sea un poco estricto, te va a pedir que vayas, o sea, te va a reabrir el caso, pero te va a pedir que vayas y expliques por qué no fuiste y quizás, o sea, de nuevo, puede representarse un problema. Necesitas representación legal sin duda. En este momento tienes un problema serio, tienes una orden de deportación que se puede ejecutar en cualquier momento, tengas o no tengas una aplicación de ajuste de estatus. Eso no tiene nada que ver. Tienes una orden de deportación que si ICE tiene la voluntad, la pueden ejecutar inmediatamente. Ok, ¿qué crees del tema de Cuba y Marco Rubio? Bueno, Marco Rubio está en este momento en Costa Rica y cuando le preguntaron por Cuba, por Venezuela y por Nicaragua, esto fue lo que dijo. Yo se los compartí un poco antes, pero para el que no lo vio, esto fue lo que dijo. Esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona. En el caso de Nicaragua se ha convertido en una dinastía de familia, con una copresidencia
donde básicamente han tratado de eliminar, por ejemplo, la Iglesia Católica y todos los religiosos y todo lo que cualquiera que le pueda amenazar el poder a ese régimen, lo han castigado. Y hemos visto que ustedes han tenido que enfrentar acá miles y miles y miles de nicaragüenses que están huyendo de ese sistema. Es la misma razón que están huyendo de Cuba, una misma razón que están huyendo de Venezuela. Mientras tanto, como dije en mis palabras, hay más norteamericanos viviendo acá que costarricenses viviendo en Estados Unidos, que es un ejemplo de lo que pasa cuando un país lo hace bien en comparación a esos países. Ahí está. Y tiene toda la razón, Marco Rubio. Absolutamente, toda la razón. ¿Por qué tiene toda la razón? Bueno, vamos a preguntarle a la señora Tablada, que seguramente que está viendo este live. Ella, que es la encargada de Estados Unidos en la Cancillería cubana, dice que las sanciones son las que provocan la inmigración. Vamos a ver cuántos inmigrantes llegan este año, señora Tablada, a ver si es verdad su tesis o es verdad la tesis del señor Rubio. Evidentemente, la migración masiva es provocada por los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua para poner en jaque al gobierno, en este caso el presidente Biden, y sentarlo a negociar. No les fue tan bien, al final tuvieron una victoria pírrica que la perdieron enseguida, pero es lo que han hecho siempre de año en año. Y el discurso de Rubio, más claro y más contundente no puede ser, ¿no? O sea, al final los países que lo hacen bien no exportan migrantes, atraen inmigración. Así era Cuba antes. Y la única manera de salvar y de que no venga inmigración es, y hay que decírselo a Trump, y a todo el que venga con el cuento de que quiten las sanciones. No, quiten las sanciones, quiten las dictaduras y se acaba la inmigración. Quiten las dictaduras o quitemos. Saludos, Ido. Perdón. Adelante. Costa Rica es un país maravilloso, o sea, en casi todos los sentidos. La cultura, la geografía, políticamente muy estable. Así que Costa Rica es un país ejemplo definitivamente. Tengo excelentes amigos ticos, estudié con muchísimos ticos, gente espectacular, gente muy buena, gente con una capacidad de democracia increíble. Entonces, eso es lo que habría que fomentar en toda América Latina, ojalá, para no tener personajes oscuros como unos cuantos que hay por ahí regados. Ok, tengo aquí, a ver, saludos, I220A, residencia aplicada sin corte. Entré con un expedited removal en el FOIA. En abril tengo supervisión con ICE. ¿Correría riesgo de deportación? Si tienes el expedited removal firmado, o sea, si tienes la orden firmada, definitivamente corres peligro cuando vayas a ICE porque tienes, o sea, puede ser detenido, puede ser deportado expeditamente. Mi consejo es que pidas lo que se llama un stay of removal para, o sea, un pare de esa deportación en caso de que esté firmada tu orden. O sea, yo he visto cientos, si no miles, de órdenes de deportación expedita que no están firmadas, por lo tanto, no tienen validez. Y esto o sea, estas cosas tienen remedio, pero hay que analizarlas, hay que ver, mucha gente no las entiende, mucha gente, hay cosas que están firmadas, otras que no. Hay que ver exactamente qué es lo que tienen esas órdenes de deportación expedita para ver si son efectivas o no. Ok, ¿qué pasa con los que tienen orden de deportación y Cuba no los acepta, incluyendo niños? Wendy Ramírez. Wendy, mientras Cuba no te acepte, no te van a dejar caer en un paracaídas en La Habana. Ahora, ¿qué va a pasar cuando Estados Unidos quiere enviar de vuelta a esos 42,000 cubanos que tienen orden de deportación y el régimen cubano no los quiere aceptar? Por ejemplo, las impares. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues va a pasar lo que ya anunció el secretario Rubio. Van a cerrar absolutamente todas las vías de migración legal de Cuba. Nadie más va a poder tener una visa, ni de visita, ni de reunificación familiar, absolutamente nada. Y vendrán otras acciones. ¿Y esto por qué lo digo? Porque ya lo vivimos con Colombia. Petro, en su locura, dijo, no, yo el último de los, ¿cómo era que decía? De los buen día, aquí estoy para dar la batalla, mátenme siquiera, todo el show aquel. Bueno, inmediatamente se cerró la sección consular en Bogotá, ni un colombiano más con visa, inmediatamente se le iban a poner aranceles, se le iban a poner sanciones, todo el gobierno colombiano se quedó sin poder viajar a Estados Unidos, se les revocaron automáticamente todas las visas. Sí, todas esas medidas las van a tomar con el régimen cubano cuando el régimen cubano no quiera aceptar a los migrantes. Lo mismo, no con Cuba, con cualquier otro país de América Latina, y esto lo hemos visto ya con varios. Petro fue el que puso el ejemplo, pero bueno, con Cuba vendrá.
¿Saben si están detenidos los procesos de USCIS? Tengo 8 meses aplicada a la residencia por ley de ajuste y no he recibido nada, solo que recibieron mis documentos. No, no hay nada detenido, o sea, es normal. 8 meses estás dentro del tiempo de procesamiento, así que no tienes por qué pensar que está detenido. No hay nada detenido. Todo está marchando normal, así que no hay de qué preocuparse. Dice José Torres, el coronel no tiene quien le escriba, reencarnó a buen día. Bueno, lo mejor de Sí, todo no, es ver en menos de 6 horas el cambio radical, acepta todos los términos, acepta, en la entrevista que les compartí, viene un periodista y le dice, pero señor presidente, antes de Trump los migrantes venían esposados igual. Usted no sabía que venían esposados. No, el presidente de Colombia no lo sabía. no, yo estaba pensando que por lo menos García Márquez hacía buena ficción. Petro ni siquiera hace eso, copia y ni siquiera lo hace bueno. Personaje, personaje, imagínate. En vez de fajarse con el ELN que lo tiene ahí acabando en Colombia. Pero bueno, en fin. Juliane, gracias por las membresías. Mónica, mi niña tiene 7 años, vino con su papá por CBP y yo soy su mamá, soy residente. Aplica la niña en mayo a la residencia y en enero del 26 es la corte. ¿Qué me aconseja? Ok, la niña entró por CBP-1, bueno, pues nada, sencillamente puede aplicar a la residencia sin problema. Una vez que haya aplicado, mande a cerrar esa corte. O sea, si Tienen la corte antes y es una niña tiene la corte antes y la niña, o sea, bueno, no escuché completamente, la niña entró por CBP-1 con el papá. con los padres, Con el papá. bueno, con el papá. Me imagino que el papá va a tener que aplicar a asilo y la niña va a estar incluida en ese asilo, o sea, que en realidad no hay ningún tipo de problema. Y aplican a su ley de ajuste al año y un día y después cuando ya tengan el recibo, pues mandan a cerrar esa corte. Eso no es problema ninguno. Ok. Si mañana llega ICE a mi puesto de trabajo y aún no tengo el asilo puesto, sin embargo el parol está vigente, ¿aún podría correr riesgo? Eh, No, si el parol está vigente, si no se ha revocado el parol, ICE viene, tú sencillamente muestras tu permiso de trabajo que lo vas a tener por el parol y no pasa nada. O sea, tú estás en un estatus legal, no va a pasar absolutamente nada, no tienes nada que temer. Si revocan el parol, revocando el parol, todo el permiso de trabajo que haya sido junto con ese parol está supuestamente revocado, como yo digo siempre, a pesar de que cuando se chequea parece que está vigente. Sin embargo, o sea, puede traerte problemas en caso de que se revoque el parol. Si se revoque el parol, debes aplicar para asilo, eso no hay duda. ok. Y si no, pues tranquilo. Noel, Mancito, gracias Noel. Sigo por aquí. Necesitábamos el número de Solidaridad Sin Fronteras del doctor para los médicos cubanos que nos encontramos en Estados Unidos. Elizabeth, pon Solidaridad Sin Fronteras ahí en Google y te va a salir. Green Cross es lo que tienes que poner porque son dos, pero igual, cualquiera de los dos y te ponen con el doctor Julio César Alfonso, que es muy, muy chévere y enseguida va a estar atento. Ok, aplico el mes de junio para la residencia, quiero saber si aplico para asilo, cuando aplique para la residencia, puedo hacerlo por la ley de ajuste cubano. Si aplicas para asilo, eso no te quita ninguna posibilidad de aplicar para la ley de ajuste cubano. No sé de dónde ha salido esto, abogado. Sí. No, absolutamente, son dos procesos que no tienen nada que ver, o sea, no chocan uno con el otro. Tú tienes tu asilo presentado y cuando al año y un día puedes aplicar a tu ley de ajuste sin ningún problema, siempre que seas elegible. Así que eso, si tienes corte, mandas a cerrar tu corte, al cerrar tu corte, pues obviamente ese asilo ya caduca. Si lo tienes en la oficina de asilo afirmativo, sencillamente tendrías que hacer una petición para que lo quiten, pero eso no pasa nada, puedes aplicar a tu ley de ajuste sin problema ninguno. Michael, entré por frontera, pasé el miedo creíble el 14 de enero del año pasado. Me dieron parol para aplicar a la residencia. Es el mismo proceso que por CP1. Sí. No, porque si tienes corte, vas a tener que mandar a cerrar esa corte. Sí, porque lo más probable es que eres segunda casilla. Si entraste y cruzaste la frontera y te dieron un parol, es muy probable que sea segunda casilla. La gente que entra por CBP-1 tienen primera casilla marcada porque son lo que se llaman arriving aliens. Tú eres lo que se llama un alien present. Es diferente y es una cuestión de jurisdicción. Si tienes corte, tienes que mandar a cerrar la corte antes de aplicar. Si no tienes corte, puedes aplicar sin ningún tipo de problema. Ok, ¿vieron por qué es importante un abogado de inmigración? Wendy Ramírez, mi pregunta es si los cubanos los deportan para otro país si Cuba no los acepta. Bueno, es una buena pregunta. Ahora mismo tenemos una administración, yo le llamo a esto, con un ritmo trepidante, porque nos tiene a todos los reporteros vueltos locos, nos pasamos el día entero trabajando, nos tiene a todo el mundo vuelto locos, porque es una administración que está
haciendo las cosas de una manera diferente y trabajando de una manera diferente. Ayer vimos a Marco Rubio ponerse de acuerdo con Bukele, los criminales que sean deportables. Bukele le dijo, tráiganlos para acá, aquí tengo una cárcel, les cobro y va a ser baratísimo para los Estados Unidos y para nosotros va a ser muchísimo dinero y así autosostenemos el sistema carcelario. Es decir, eso nunca se había visto en los Estados Unidos. Esto es completamente nuevo. Entonces, es una administración que está cambiando y que tiene otras maneras de ver. Hay por ahí, habían intentos de la administración del presidente Trump de deportar a los cubanos y a otras gentes que no se pudieran deportar a sus países de origen a otros países que aceptaron. Pero hasta ahora no he visto ningún país que haya dicho que sí. Se hablaba de Panamá, pero hasta ahora no hay nada. Soy ciudadano, te agradezco por todo lo que haces por nuestros hermanos de bien que vienen a luchar por a este hermoso país. Gracias, Oniel, este es mi deber y yo también soy ciudadano americano y como dije, el otro día alguien me escribió ofendiéndome. No, porque tú dijiste que no estás de acuerdo con que deporten a los cubanos. Claro que no estoy de acuerdo con que deporten a ningún cubano, ningún venezolano, a ningún nicaragüense de bien. Gente que venga a trabajar a este país, que venga a salir adelante a este país, no estoy de acuerdo con que los deporten. Yo creo que debemos ayudar a que esas personas prosperen y ayuden a este país a crecer. Sí estoy de acuerdo que deporten a toda la tralla esa que vino y que hace daño y que están tarjeteando y que andan robando. Sí, a eso, depórtenlos de primero. Soy el primero en votar que sí. Si un cubano cerró la corte sin hacer asilo, ¿ahora puede hacer asilo en USCIS? Por supuesto, puedes hacer un asilo afirmativo sin ningún tipo de problema. O sea, nunca tu asilo ha aparecido en ninguna parte. O sea que si estás dentro del año, puedes aplicar a tu asilo afirmativo. De lo contrario, tendrías que hacer una aplicación tardía que puede o que te la acepten o no. El AINE, si Cuba no los recibe en 90 días, tendrán que soltarlos. Con esta administración, ya yo todo pongo en duda. Abogado. Bueno, hay una orden de un juez que dice que no los pueden detener más de 90 días. Sin embargo, esto, o sea, a veces se ha violado y no ha pasado nada. Hay personas que han estado 180, 300, muchísimos días más pasados esos 90 días y no ha pasado nada. Sin embargo, supuestamente no deben estar más de 90 días. Ahora, si Cuba no lo recibe y están en detención, es a lo que tú te refieres, me imagino, tendría que aceptarlo. Bueno, yo no creo que vayan a estar en detención. Si tienen problemas criminales, lo van a poder detener detenido. Más allá de los 90 días, puede estar convencido de eso y no va a pasar nada. Ok. Eddie dice, apliqué la residencia en agosto del 22 con parol, aún no me dan respuesta, tengo cita en ICE todos los años aún, ¿corro algún peligro? El tiempo de espera es normal, ya llevo 2 años y 6 meses. El tiempo de espera es normal, como digo siempre, son casi 3 años lo normal o sea, para que uno se preocupe, para entonces hacer una petición para que le revisen su caso y en caso de que no le den respuesta, pues entonces hacer una 7001. Pero no, en realidad no corres peligro, tienes tu aplicación, o sea, básicamente eso te da cierta protección porque has pedido un beneficio, así que tranquilo. Ya nos llegó la aprobación de la residencia, tenemos corte para noviembre 25, ya su firma de abogados mandó la moción para cerrar la corte, pero no nos han dado respuesta, ¿qué podemos hacer? Que vienen a esperar un poco. O sea, si ya te llegó tu aprobación de residencia, estoy convencido de que te van a cerrar tu corte. No hay razón por la cual tu corte se mantenga vigente, así que tranquila. Yesenia, no, la Cintumbare sigue esperando a que Cuba la acepte. Yo estoy pendiente de ese caso. He llamado a la oficial de ICE muchísimas veces. Le tengo el teléfono quemado, literalmente. Y el correo electrónico también. Todos los días le escribo para que ella recuerde de que hace, ¿cuánto fue? 19 días ya que le pedí una solicitud formal de información sobre cómo detuvieron a la Cintumbare y los motivos por los cuales detuvieron a la Cintumbare. Yo lo sé, pero hasta que ellos no lo digan oficialmente no se los podré decir. Pero créanme, no fue por buena persona. Ok, seguimos por aquí. ¿Por qué motivo nos podrían negar la residencia? Soy ajuste cubano. ¿Esta administración podría hacer algo con eso? Esta es otra pregunta que me han hecho un montón. Por favor. Bueno, ok, este presidente no ha dicho nada. Él le puede dar instrucciones a UCI para que, o sea, tome ciertas medidas. Sin embargo, la ley de inmigración es una ley que ha promulgado el Congreso norteamericano y para que se eche atrás tendría que, o sea, requeriría acción congresional. Ahora, ¿qué razones pueden existir para que tengan la residencia? Que haya sido miembro del Partido Comunista en un país donde el Partido Comunista manda por los últimos 5 años. Si ya el Partido Comunista no manda en ese país, pues son 3 años entonces.
que hayas cometido un crimen, ya sea en tu país o en otro país fuera de los Estados Unidos o en los Estados Unidos. Eh, o sea, hay muchas razones que seas inadmisible en los Estados Unidos por cualquier otra razón, por razones, o sea, hay infinidad de razones por las cuales puede ser inadmisible. Todas estas cosas te pueden provocar que te nieguen tu residencia. Ahora, si tú eres una persona que no ha tenido problemas con la justicia, si no has sido miembro del Partido Comunista en los últimos 5 años siendo cubano, si no, o sea, has pertenecido a ejércitos, O la Juventud Comunista también. exacto. Pues nada, sencillamente no tienes nada que temer, tú eres elegible para tu residencia y te la van a dar, no hay ninguna razón por la cual te la vayan a negar. Ok, importante esto, ¿eh? Escúchenlo y háganselo saber a los miembros de la Juventud Comunista y del Partido Comunista. Ser miembro de esas organizaciones te imposibilita tener residencia en los Estados Unidos, ¿ok? Escúchenlo bien, porque eso viene y viene más duro todavía. Digo, para que todavía le quede el carnecito ese que se vaya deshaciendo, para que sepa. Soy 220A, más de 2 años en el país. Pedí asilo y residencia. No tengo fecha de corte. ¿Qué debo hacer en caso de que migración me detenga? Tú tienes asilo y residencia, o sea, tienes dos beneficios que has pedido, inmigración no te va a detener, o sea, si te detienen y tú no tienes documentos, obviamente, pero hasta que se resuelva el hecho de cuáles son tus beneficios que has pedido, puede que estés en detención, pero eso le puede pasar a cualquiera. O sea, que tú tienes que tener tu permiso de trabajo, por lo menos tu licencia de conducir, que va, en estos momentos la licencia en la Florida tiene mucha información, así que no tienes de qué preocuparte, tienes dos beneficios o sea, te protegen en caso de que un oficial de ICE te quiera detener o te pida tu identificación o cualquier cosa. Buenas tardes, entré a este país con una visa P1 el 13 de abril del año pasado, me dieron una I-94, ¿estoy en riesgo de deportación? Si está vigente tu visa, no tienes por qué tener riesgo de deportación. Si expiró y te has quedado más allá, por supuesto, estás ilegal. Ahora, lo que pasa con esto es que no hay la forma de saber que tú estás aquí, a no ser que pidas algún beneficio de inmigración. Él no tiene forma de saberlo, no sabe dónde tú estás. O sea, que en realidad vas a estar en el aire en caso de que se haya expirado esa visa. Latin Sant dice, ¿cuánto suele demorar el permiso de trabajo bajo la categoría I-485 después de las huellas en estos tiempos? Supuestamente lo que publicó Inmigración en un momento era que se iba a demorar 45 días. Hay personas que le ha llegado en 30, hay personas que le ha llegado en 60. O sea, no le ha llegado en 45 días, pero ese es más o menos el tiempo que se está demorando. O sea, no se está demorando mucho más de eso. Se me vence el parol 2 días antes de aplicar para la residencia, cerré mi corte y entré por CBP-1, me falta un mes para aplicar. ¿Qué debo de hacer? De nuevo, si entraste por CBP-1, te dieron un parol, no vas a tener problema a no ser que se revoque el parol. Si revocan el parol, bueno, pues entonces vamos a tener que hablar en otro momento. O sea, ya serían otras consideraciones mayores que hay que tomar. En este momento no tienes problema ninguno. Ok, tengo por aquí, déjame ver, se me fue una pregunta que tenía. Dice Mario, creo una pregunta importante, ¿la aplicación de asilo se hace vigente desde que la presentas en el tribunal para estar amparado, me refiero? Sí, en el momento que tú presentas tu asilo en la Corte de Inmigración, ya, o sea, obviamente estás protegido. No tienes problema en cuanto a que si te detienen, cualquier cosa, has pedido un beneficio y tienes tu fecha de corte, pues, o sea, se va a mantener eso. Mireya, en este momento dice que su primo es cubano, que está huyendo, que quiere entregarse en la frontera de Estados Unidos. Lamentablemente, en la frontera de los Estados Unidos no hay ninguna posibilidad de que a tu primo le den asilo. En este instante, todo eso está detenido. Hay una orden ejecutiva que implementó el presidente Trump que dice que está en una emergencia nacional justamente por el alto volumen de inmigración y no lo van a recibir en la frontera y lo más probable es que si lo procesan lo dejen en detención y que después lo deporten. Mariana de Mendoza, buenas tardes. ¿Cómo pudieron beneficiar a un I-220A sin fecha de corte que realizó su solicitud de residencia en espera ahora de 16 meses? Una petición de I-130 de su esposo ciudadano. ¿Es recomendable? Claro que es recomendable. Sí, definitivamente. Obviamente no vas a poder aplicar ajuste de estatus a través de esa petición porque, o sea, eres un I-220A, no has hecho una entrada legal. Sin embargo, puedes pedir un perdón provisional, tendrías que salir del país, lo cual es incómodo, pero estarías muy poco tiempo fuera. O sea, una vez que te aprueben ese perdón provisional, sería ir a una entrevista en el consulado y ya entrarías con tu residencia. Pero sí, definitivamente te protege, tienes una petición familiar, eso, o sea, va a ser un beneficio que vas a tener disponible. Todos ustedes conocen a la Realtor Dolly. La Realtor Dolly salió con su esposo
a Guyana. Estuvieron una semana en Guyana y ya están aquí. El esposo tiene su residencia allá. Entonces, y fue así. Fue de esa manera. Se pidió su perdón y todo eso y ya lo hizo todo. Soy 220A. Me paró inmigración, le enseñé mi permiso de trabajo y me dejaron ir sin problema. Osniel, gracias por tu testimonio. Es así, es tal y como había dicho el abogado un poco más temprano para que la gente esté tranquila. Gracias por tu testimonio. Soy cubano y 220A primera casilla. Si aplico la residencia con USCIS, ¿me cerraría en la corte que tengo en el 2027? Ok, es raro que tengas I-220A con primera casilla, o sea, porque si entraste por el puente, usualmente te van a inspeccionar, no te hubieran dado una I-220A. Ahora, si entraste por frontera y tienes primera casilla, eso es un error, igualmente, y lo que importa no es lo que dice el papel, sino el acto como tal. A pesar de que quizás tengas primera casilla, vas a hacer una segunda casilla, vas a hacer un alien present, no un arriving alien. Sin embargo, si de verdad entraste por el puente y te dieron una I-220A y tienes una fecha de corte, bueno, obviamente, si aplicas a la residencia, lo cual no tienes mucho chance de que te la vayan a dar porque con una I-220A supuestamente no eres elegible, teniendo tu corte. El hecho de que tengas corte no te va a impedir de que te consideren tu residencia. Ahora, de nuevo, tienes que estar muy claro que si cruzaste la frontera, tienes en tu NTA primera casilla, eso es un error, y lo que importa es la realidad de cómo entraste, cruzaste la frontera. O sea, me parece un poco extraño de que teniendo primera casilla te hayan dado una I-220A. Henry, abogado, ¿cómo nos protege un recibo de la I-485 si el recibo mismo dice que esto no es un beneficio ni un estatus legal? Ok, absolutamente, no es un beneficio, o sea, a un beneficio sí es, estás pidiendo un beneficio, lo cual dice que tú no eres una persona totalmente ilegal. Eso es así es como te protege, o sea, por supuesto, si te niegan la residencia, vas a estar expuesto a la deportación. Ahora, no van a tomar ninguna acción en contra tuyo mientras tú tengas una petición, un beneficio, o sea, que puede en algún momento ser un hecho. Por supuesto, hay que esperar a que se cumpla a que den una decisión a esa petición, y a que te la den o te la nieguen, pero definitivamente es una protección. No van a hacer nada en contra tuya teniendo esa petición puesta con inmigración. Perfecto, muchas gracias, abogado. Se nos acaba el tiempo. Mañana miércoles seguiremos a las 5 de la tarde, por supuesto, respondiendo sus preguntas. Si hay alguna novedad, si hay algo relacionado con inmigración de última hora, se los estaré transmitiendo a través de mis redes sociales. Así que, como siempre, les pido, suscríbase, active la campanita. Es sumamente fácil y además está informado y con noticias que, por supuesto, está todo comprobado, como siempre hacemos aquí con credibilidad y con seguridad. Gracias, abogado. Un placer, Mario, como siempre. Buenas tardes a todos. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like.